Continuando con lo que es el desarrollo de aplicaciones para Android, vamos a centrarnos ahora un poco en lo que son los layouts, ¿no? O estos diseños que básicamente, bueno, como ya vimos en alguno de estos mini proyectos anteriores, son contenedores que nos van a permitir situar sobre ellos una serie de vistas, ¿no? De componentes, ¿no? Que al final van a conformar lo que es el interfaz de usuario de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces estos layouts, que bueno, dentro de lo que es el SDK de Android, pues disponemos de una serie de ellos, ¿no? Todo un conjunto de ellos. Bueno, pues cada uno tiene sus particularidades, sus características a la hora de establecer cómo se distribuyen estos distintos elementos, ¿no? Estas vistas en su interior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues van a controlar tanto lo que es el posicionamiento de esas vistas como pues algunos aspectos relativos a su comportamiento. Estos contenedores, ¿no? Estos layouts, al igual que el resto de componentes que tenemos en nuestro interfaz de usuario, descienden de lo que es la clase View, ¿vale? Es decir, exactamente igual que un image view o algunos de estas vistas que ya usamos, ¿no? Como el text view o un botón, ¿vale? Son clases que heredan, ¿vale? Descienden esta jerarquía de view. Pues lo mismo pasa con los layouts. En este caso, heredan de la clase view group, ¿vale? Y de ahí, bueno, pues tendremos definidos dentro del SDK, ¿no? Como decía antes, pues toda una serie de clases, bueno, pues que van a implementar alguno de estos distintos diseños, ¿no? Como el frame layout, relative layout, frame layout, o perdón, linear layout o algunos otros. Es decir, al final esta clase vista pues va a definir pues algún elemento que podemos situar dentro de nuestro interfaz de usuario y entre ellos, bueno, pues tendremos lo que son directamente pues estos componentes con los que puede interactuar el usuario, ¿no? Como pues una caja de texto o un botón, como pueden ser estos contenedores que nos van a permitir pues situar, distribuir de alguna manera esos elementos dentro de lo que es pues la pantalla o las pantallas de nuestra aplicación. Bueno, dentro de lo que es el layout, los distintos elementos que estén contenidos en él se van a organizar de forma jerárquica. Es decir, Android va a construir un árbol de elementos, es decir, un árbol de objetos, ¿no? A partir de el layout, del diseño, pues ahí de ahí colgarán las distintas vistas que tengamos pues añadidas, ¿no? En ese contenedor. Además, pues cualquier layout puede a su vez contener otros layouts, ¿no? Con lo cual bueno, iríamos ampliando ese árbol. Esto lo hace así Android para un poco gestionar el posicionamiento, la distribución de esos distintos componentes, ¿no? Porque bueno, pues en función del tipo de diseño que estemos utilizando, tendrá que ir ajustando, ¿no? Las posiciones o a lo mejor los tamaños de algunos de estos elementos en función del resto de elementos que estén contenidos en ese layout. Esto por un lado tiene una ventaja, ¿no? Al poder insertar dentro de un layout otro layout, podemos de alguna manera combinar sus, bueno, pues sus distintas características, posibilidades en cuanto a lo que es el diseño de esa interfaz de usuario. Pero al mismo tiempo tiene un coste, ¿no? Que es el que cuanto más compleja, más grande sea esta estructura en árbol, pues más le va a costar a Android levantar, ¿no? Vamos a decir así, esa interfaz de usuario, ¿no? Esa pantalla, o recorrerla para disponer ahí los distintos elementos, ¿no? Lo cual puede tener pues su repercusión en cuanto al nivel de velocidad o la fluidez con la que se va a visualizar esa interfaz de usuario.
Bueno, por ello a día de hoy disponemos de layouts más potentes, como por ejemplo Constraint Layout, que luego veremos, que viene incluido con Jetpack. Vale, Jetpack es es un conjunto de librerías que se añadió a Android, pues para facilitarnos el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Básicamente vienen ahí incluidas toda una serie de, utilidades, componentes, elementos, ¿no? Que podemos utilizar en nuestras aplicaciones y nos van a facilitar en gran medida el desarrollo de las mismas, ¿no? Pero bueno, ya digo, eso es algo que iremos, tocando, ¿no? Más adelante. Bueno, en concreto, luego veremos un poco cómo funciona este constraint layout, ¿no? Y bueno, también para compararlo un poco con estos layouts más clásicos, ¿no? Como puede ser el linear layout o pues, el frame layout, ¿no? Que vamos a usar en algún ejemplo. Bueno, en general el uso de estos diseños de lo que van a ser las distintas pantallas de nuestra aplicación y como ya vimos en algún ejemplo anterior, básicamente implica tres pasos, ¿no? Por un lado tendremos que especificar en ese archivo XML cuál es el tipo de layout que vamos a emplear, ¿vale? Entonces, pues utilizaremos ahí la etiqueta XML correspondiente para establecer, ¿no? ese diseño base de nuestra pantalla. En su interior iremos añadiendo las diferentes vistas, ¿no? que va a contener este contenedor. Y por último tendremos que asociar ese diseño, ¿no? Ese archivo XML con la actividad correspondiente, ¿no? A partir de la cual se va a lanzar esta pantalla, ¿no? Se van a crear en tiempo de ejecución esos diferentes componentes que están especificados ahí en nuestro archivo de diseño, ¿no? Y esto ya lo vimos, lo hacíamos a través de esta función setContentView, ¿vale? O sea, hasta aquí en realidad no hay nada nuevo. Como comentábamos antes, dentro de lo que es el SDK de Android, pues tenemos ahí diferentes layouts, ¿no? Diferentes diseños que podemos utilizar para construir nuestra interfaz de usuario, como Absolute Layout, Frame Layout o Linear Layout, etcétera, ¿no? De hecho, pues en lo que es la documentación de Android, pues podemos consultar ahí esos distintos elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver si lo puedo sacar aquí. Vamos a abrir esto. Vale, entonces dentro de lo que es la clase ViewGroup, pues tenemos ahí una serie de subclases, ¿vale? Que heredan directamente, ¿no? Como son, pues todos estos, Absolute Layout, ¿vale? Frame Layout, Grid Layout, ¿no? Algunos que veremos, ¿no? Haremos algún pequeño, alguna pequeña práctica con alguno, ¿vale? No los vamos a ver todos, están ahí en la documentación para que lo quiera consultar. Pero aparte de estas clases que heredan directamente de lo que es la clase ViewGroup, pues tenemos otras subclases de alguna de estas, con lo cual pues actúan también como contenedores, ¿no? Que nos van a proporcionar también funcionalidades diferentes, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, Scroll View, que nos va a permitir o es un contenedor que automáticamente añade una barra de scroll en caso de que los elementos que haya en su interior no quepan en lo que es el área de visualización de la pantalla, ¿no? Vale. De todas formas, como decíamos, para crear interfaces de usuario un poco ricos, si utilizamos muchos de estos layouts anidados, se nos complica esa jerarquía que hablábamos de componentes, ¿no? Con lo cual la navegación a través de ella es costosa, ¿vale? Entonces por ello en Jetpack se incluye otro tipo de layouts, como puede ser el constraint layout, que luego veremos también, ¿vale? Que es
bueno, pues eso, más flexible a la hora de disponer los distintos elementos dentro de lo que es la pantalla, ¿vale? Nos va a ser pues mucho más sencillo, más simple y no se va a tener que crear pues toda esta jerarquía, ¿no? Todos los elementos van a poder estar, o gran parte de ellos, ¿no? Digamos, en lo que es la raíz de nuestro layout principal, ¿vale? El primero de los layouts que vamos a trabajar, que bueno, ya lo utilizamos en alguno de estos proyectos, pequeños proyectitos que hicimos antes, es el linear layout, ¿no? Que como sabemos ya, pues nos va a permitir distribuir las vistas que contenga de forma lineal, ¿no? Y esto lo puede hacer o bien verticalmente o bien horizontalmente. Bien, entonces, bueno, para practicar un poco con este layout, la idea es construir pues una pantalla que simule pues una aplicación de envío de mensajes, ¿no? Con un linear layout donde tendremos aquí pues una serie de elementos, ¿no? Que nos permitan introducir texto, pues a quién va dirigido el mensaje, el cuerpo del mensaje, ¿no? Y un botón de enviar, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo implementar este primer proyecto. Lo primero será crear un nuevo proyecto en Android Studio. Vamos a seleccionar la plantilla de actividad vacía. Establecemos el nombre para nuestro nuevo proyecto, por ejemplo, Linear Layout. Y seleccionamos pues un valor de SDK mínimo. Pues por ejemplo, pues un API 24, ¿no? Para Android 7. Bien, damos a finalizar y esperamos a que se nos creen, ¿vale? Bueno, pues los archivos del proyecto, ¿de acuerdo? Se nos habrá creado por defecto una actividad, ¿vale? Que tendrá asociada pues también el diseño de esta pantalla inicial, ¿no? Por defecto, ¿no? Bueno, pues que será pues una cosa así, con ese texto en el centro, ¿no? Ese text view con ese mensaje, ¿no? De hola mundo, etcétera, ¿no? Que ya vimos pues, en los otros proyectos. Bien, lo que vamos a hacer es deshacernos del diseño que existe actualmente, con lo cual vamos a borrar todos esos elementos que había ahí, ese constraint layout con ese text view, y vamos a añadirnos un linear layout, ¿vale? Bueno, tendremos que indicar cuál es el namespace XML y tendremos que establecer también los valores de dos de las propiedades de los atributos que son obligatorios para todas las vistas, ¿no? Y bueno, ya vimos antes que estos layouts que descienden de la clase viewGroup a su vez descienden de la clase view, ¿no? Entonces estableceremos aquí el layout width, que ya nos indica ahí que es un parámetro obligatorio entre las distintas opciones, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Pues tenemos la posibilidad de ajustar el tamaño al contenido o podemos ajustar el tamaño a lo que es en este caso, el ancho del padre, que al ser el elemento raíz, ¿no? Este linear layout, pues es nuestro elemento raíz del diseño, con lo cual aquí el padre, pues es la propia pantalla, con lo cual sería el ancho de la pantalla. Y podríamos también, pues, indicar un valor numérico, ¿no? Por ejemplo, pues en diferentes unidades, ¿no? Como pueden ser pulgadas, milímetros, píxeles, puntos, etcétera, ¿no? Que bueno, normalmente cuando trabajemos con estos valores numéricos usaremos pues estos dp para lo que son pues tamaños de los diferentes elementos, como un botón, una caja de texto o lo que sea, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Ya lo comentamos, es un valor en densidad de píxeles, ¿no? Con lo cual es independiente
de lo que es la resolución del dispositivo final en el que se ejecute nuestra aplicación, es decir, va a tener una apariencia similar, ¿no? No va a pasar lo mismo pues si utilizamos, pues por ejemplo, milímetros, ¿no? O un valor en píxeles, ¿no? Porque dependiendo de la resolución del dispositivo vamos a ver este componente más grande o más pequeño, ¿no? Por eso, pues habitualmente veremos pues estas unidades especificadas como pues esto, Density Independent Pixels, ¿vale? O en el caso de los textos, pues se utilizan SP, ¿no? Píxeles escalables, ¿no? Pero bueno, en este caso, para nuestro layout, lo que vamos a utilizar es ese Match Parent. Y de forma similar vamos a hacer para lo que es la altura, ¿no? Entonces, pues lo que haremos será layout height y aquí también vamos a establecer este valor de match parent. Aparte de estos dos propiedades o estos dos atributos que tenemos que especificar de forma obligatoria cuando nosotros utilicemos un linear layout, una de las propiedades que normalmente indicaremos también va a ser el de la orientación, es decir, los distintos elementos que vayamos añadiendo a esta linear layout, cómo se van a distribuir, de forma vertical o de forma horizontal. Vale, entonces pues para esto tenemos este parámetro orientation con esas dos posibilidades, o bien horizontal o bien vertical. Bueno, ok, para nuestro ejemplo, ¿no? Para esa pequeña aplicación que vamos a construir, ¿no? Que simulaba esa pantalla de envío de mensajes, pues la orientación va a ser vertical. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño inciso. En el caso de que tengamos aquí esta orientación horizontal, en el caso de la orientación vertical no nos va a pasar, pero en el caso de la orientación horizontal, dependiendo de cuál sea el idioma configurado en el sistema donde se esté ejecutando esta aplicación, los elementos pues a lo mejor se van a distribuir o bien de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, si el lenguaje por defecto, ¿no? El lenguaje que esté configurado en el sistema es un lenguaje como el árabe, donde la lectura es de derecha a izquierda, pues los componentes se van a ir distribuyendo horizontalmente, empezando por la derecha hacia la izquierda. Vale, bien, esto sí, en lo que es el manifiesto de nuestra aplicación, ¿no? En este archivo Android Manifest XML tenemos aquí una propiedad, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Si soporta este right to left, ¿no? Supports right to left, ¿no? En este caso, pues está activado, que nos va a aparecer por defecto como verdadero, ¿vale? Con lo cual, pues si el idioma, ¿no? Como decíamos, la escritura en el idioma que esté configurado en el sistema, pues es de derecha a izquierda, los componentes se van a ir distribuyendo, pues en ese orden, ¿vale? Bueno, vamos a dejar esto vertical. Vamos a añadir aquí otro namespace XML. En este de tools, ¿vale? De forma que podemos añadir aquí un nuevo atributo, que es este del tools context, para asociar lo que es este layout con la actividad desde la cual se va a lanzar, ¿no? Bueno, esto en principio no es obligatorio, no tenemos por qué hacerlo, ¿vale? Así como pues nosotros tenemos en nuestra actividad, ¿vale? De alguna manera asociado cuál es ese layout a partir del cual construimos una pantalla, ¿no? Utilizando pues esta función setContentView, que pasamos ese identificador, ¿no? De este archivo XML, de ese recurso, pues podemos hacer pues digamos el proceso inverso, ¿no? Es decir, en el archivo XML asociar cuál es la actividad desde la cual pues vamos a lanzar esta
este diseño, ¿no? Para construir una pantalla, ¿no? Porque, bueno, puede ser útil para determinadas herramientas, ¿no? Que pueda a través de aquí acceder a la actividad. Pero bueno, ya digo que esto no es obligatorio, necesitamos hacerlo, ¿no? Vamos a lanzar nuestra aplicación, ¿vale? Para ver que esto nos funciona, yo que sé, pues en alguna de esas máquinas que tengamos por ahí, ¿no? Alguno de esos smartphones que tengamos ahí emulados, pues por ejemplo un Pixel 5 que tengo aquí. Bien, se nos estará construyendo aquí el paquete, ¿no? El APK, ¿vale? Bien, y ahí tenemos pues nuestra aplicación, bueno, con la barra de título y en principio, pues lógicamente no tenemos ningún elemento más, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a añadir esos elementos. Entonces, si volvemos un poco a ver cuál es el diseño, ¿no? De nuestra app, vemos lo siguiente que tenemos aquí sería esta caja de texto editable, donde pues tendremos que introducir quién es el destinatario, ¿no? De ese mensaje que queremos enviar. ¿De acuerdo? Debajo tendremos esta otra caja de texto, que en este caso pues será de varias líneas, y finalmente pues este botón de envío, ¿no? Vamos a añadir entonces esta primera caja de texto a través de la cual introduciríamos ese destinatario del mensaje. Entonces eso podríamos hacerlo pues desde el diseñador gráfico, ¿no? Arrastrando un text view sobre pues nuestro diseño. Pero bueno, al final estamos haciendo aquí una interfaz de usuario bastante simple. Podemos hacerlo directamente aquí escribiendo el XML correspondiente. Aparte, bueno, pues nos autocompleta, con lo cual pues la tarea es bastante sencilla, ¿no? Luego, sobre todo cuando veamos el constraint layout, volveremos sobre ese editor de diseño, ¿no? Bien, pues aquí lo que vamos a hacer es añadir este campo de texto editable, este edit text, y bueno, automáticamente ya nos aparecen esas dos propiedades que tenemos que indicar de forma obligatoria, ¿no? Como son el ancho y el alto. En el caso del ancho, pues se ajustará al tamaño del padre, que en este caso es ese contenedor, ese linear layout, que a su vez su ancho está ajustado al tamaño de la pantalla, ¿vale? Entonces aquí pues estableceremos este valor de match parent, y en el caso de la altura pues lo ajustaremos, como tiene una única línea, pues va a ser lo que es el contenido en sí, ¿no? Lo que es el alto del contenido que vamos a tener ahí, ¿no? De ese texto, ¿no? Entonces esto será wrap content. Vamos a añadir alguna propiedad adicional, ¿no? Si nos fijamos aquí en este diseño, vemos que nos aparecen tanto como para la caja de texto del destinatario, nos aparece esta A, ¿no? O en esta caja de texto donde va el cuerpo del mensaje, pues nos aparece aquí ese mensaje, ese texto ahí. ¿Vale? Que es un indicativo para el usuario, una pista de qué es lo que tiene que introducir, ¿no? En esa caja de texto. ¿Vale? Cuando no hay nada, ¿no? Esto nos aparece, es un texto que nos va a aparecer ahí cuando esto está vacío, cuando el usuario aún no introdujo ningún valor, pues nos aparecen ahí ese valor por defecto, ¿no? Que ni siquiera hay que borrarlo. En el momento en que escribimos por encima de ese contenido, ¿vale? Entonces, para establecer esos valores, lo que vamos a utilizar es un atributo que se llama hint, es decir, pista, y para esta primera caja de texto vamos a poner ese valor de A o destinatario, bueno, como queráis, ¿no? ¿Y qué más? Bien, pues estas cajas de texto editables nos pueden servir para la introducción de valores muy distintos. En este caso, pues puede ser un nombre o una dirección o algo similar, pero usaremos estas cajas de texto para otros valores con otros formatos diferentes, ¿no? Como pueden ser fechas, como pueden ser campos
o cajas de texto para introducir contraseñas, con lo cual pues queremos que nos aparezcan ocultos esos distintos caracteres que vamos introduciendo ahí, o pues determinados valores numéricos, etcétera, ¿no? Es decir, con unos formatos predefinidos, ¿no? y muy usados. Entonces, este campo de texto tiene otro atributo que es el input type, ¿vale? Donde, bueno, pues ya vemos aquí que nos aparece una lista bastante extensa de diferentes valores que se corresponden con formatos de entrada, ¿no? O contenidos, vamos a decir mejor, ¿no? Formatos de contenidos diferentes, ¿no? Como por ejemplo, pues esto es para un texto para una contraseña, o pues estos son textos pues para un identificador de un recurso, ¿no? O pues a lo mejor para un número de teléfono, o pues yo que sé, una fecha, ¿vale? En este caso va a ser un simple texto genérico, el de ese destinatario, con lo cual utilizaremos este valor de text. En el caso siguiente, como será donde va a ir el cuerpo del mensaje, va a ser un texto con múltiples líneas, ¿no? O varias líneas, pues tendremos esta otra opción que aplicaremos ahí en ese caso, ¿no? Este multiline. Pero vamos, ya digo aquí, esto pues también lo podéis consultar en la documentación, ¿no? Distintas posibilidades que tenemos ahí, ¿no? Vale, pues en este decíamos que iba a ser un text. Aquí. Bien, y vamos a volver a ejecutar a ver qué aspecto tiene esto. Bueno, ahí nos aparece, ¿no? Esta nueva caja de texto, vemos ahí esa pista, este hint, ¿no? Con ese texto, pero ya digo, ahí no tenemos que borrarlo, en realidad es algo que está, digamos, en el fondo de ese componente, ¿no? De esa vista, ¿no? Entonces, pues aquí podemos escribir, pues, lo que nos dé la gana, ¿vale? Y ya vemos que tenemos una única línea, ¿no? Escribimos sobre una única línea. Yo aquí que le dé a un enter, pues no hago no avanzo ninguna línea, estoy siempre sobre la misma línea, ¿vale? Bien. Lo que podemos hacer ahora es, bueno, un poco para mejorar el aspecto de esto, separar un poco este elemento de lo que es el borde de la pantalla, ¿no? Que nos deje ahí un poco de margen. Para añadir ese margen podemos hacerlo de varias maneras, ¿no? Por un lado tenemos lo que se llama el padding. El padding lo que nos permite es establecer, pues, un margen dentro del componente, ¿no? Con los límites del componente, un margen interno. Y luego, por otro lado, tenemos una propiedad que se llama layout margin, que lo que hace a un componente es establecerle un margen exterior. Es decir, yo me puedo ir aquí a lo que es el contenedor, en este caso, este linear layout, y añadir aquí la propiedad de padding, ¿no? Y de hecho, bueno, igual que tengo este padding, tengo un padding bottom, padding end, horizontal, left, right, etcétera, ¿no? Para añadir simplemente ese espaciado, pues en un lateral, o por arriba, por abajo, o lo que sea, ¿no? O de forma genérica por los en todos los bordes, ¿no? Digamos. Es decir, pues aquí pues podría añadir un padding de 16, ¿no? Y bueno, si vemos aquí en el diseño, ¿no? Podemos ver cómo se nos... Y vamos a dividir esto mejor. Esta paleta la voy a sacar, ¿vale? Y aquí voy a poner solo la vista, pues por ejemplo, de esta plantilla, ¿no? ¿Vale? Porque así vemos, ¿no? Se queda aquí marcado un poco lo que son... los bordes del componente, ¿no? Es decir, si sacamos esto, voy a dejar como estaba antes, ¿vale? Entonces vemos cómo esta caja de texto está ajustada a los bordes del, bueno, de su contenedor, que en este caso es el layout, ¿no? Y aquí podemos añadir, pues, ese padding
16 dp, ¿no? Vale, entonces esto nos está añadiendo pues este espaciado tanto por aquí arriba como por los dos laterales, ¿no? Pero bueno, podríamos poner simplemente un padding top, ¿de acuerdo? Y entonces vemos como ese espaciado solo lo tenemos por arriba, ¿vale? Pero no por los laterales. Entonces, como decía, el padding lo que hace es añadir espacio interno, ¿no? ¿Vale? Un margen interno, pero nosotros, voy de momento a eliminar ese margen, podemos a los componentes añadirles un margen externo. Es decir, yo me puedo ir a este campo de texto y usar pues un layout margin y bueno, pues como en el caso que veíamos del padding, ¿no? Podríamos añadir ese margen en todo el exterior o podemos añadirlo solo en la parte inferior o horizontalmente, a la izquierda, a la derecha, en la parte de arriba, verticalmente, ¿no? Tenemos ahí pues esas distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo este layout margin y pues establezco aquí otra vez esos 16 dp, vemos cómo se nos separa de los bordes del contenedor pues ese tamaño 16, pero en este caso estamos añadiendo este margen externo al propio elemento, ¿no? Y aquí en este caso con el padding estábamos añadiendo ese espaciado internamente al elemento, ¿no? De hecho, bueno, pues aquí también podemos tener un padding, ¿vale? Este padding tendría que ver con el contenido interno dentro de esa caja de texto, es decir, con el texto que estuviera ahí dentro, ¿vale? Bueno, entonces en este caso lo que voy a hacer es dejar aquí pues un espaciado general en lo que son los bordes del contenedor, ¿vale? 16 dp y en principio este lo voy a quitar. Vale. Bueno, vamos a añadir ahora el campo de texto para lo que sería el cuerpo del mensaje. ¿Vale? Entonces en este caso, pues nuevamente vamos a añadir un edit text. Vamos a hacer que el ancho sea como en el caso anterior, el de el padre, ¿no? Para que nos ocupe el ancho de toda la pantalla. Y en el caso de la altura, vamos a hacer que sea en principio el contenido. ¿Vale? Aunque esto, bueno, esto luego lo tendremos que modificar, porque lógicamente nosotros queremos que esa caja de texto nos ocupe todo el espacio sobrante que haya ahí en la pantalla. Vamos a establecer cuál es esa pista que le damos al usuario, hint, ¿no? Entonces pondremos aquí mensaje o lo que queramos, escribe un mensaje o el texto que queramos y vamos a también establecer cuál es el tipo de contenido que vamos a tener en este caso, ¿no? Entonces ese input type que ahora será pues texto multilínea, ¿no? Aquí está. Vale, para poder escribir sobre varias líneas. Bueno, y vamos a añadir ya también lo que va a ser el botón, ¿no? Una vista de tipo button, el ancho y el alto, en este caso, pues lo vamos a dejar, ¿no? Un poco que se ajuste a lo que es el texto que va a tener ese botón, ¿no? Así que, pues estableceremos en ambos casos wrap content y vamos a establecer también el texto que va a aparecer impreso sobre ese botón, que va a ser pues enviar. Bueno, si nos fijamos, ¿no? Nos resalta aquí pues estos literales que tenemos introducidos directamente en el diseño. Lógicamente esto en una aplicación pues deberíamos sustituirlo, como ya vimos en algún ejemplo anterior, por el recurso correspondiente, ¿no?
¿vale? Pero bueno, para este caso nos vale así, ¿no? Bien, si vemos aquí ahora cómo nos quedó el diseño, bueno, vamos a poner aquí un poco los dos. ¿No? En principio tenemos aquí estas dos cajas de texto, ¿vale? Y tenemos aquí este botón, ¿no? Pero bueno, tenemos que un poco cambiar la disposición de esto. Primero deberíamos separar estos elementos, ¿no? Crear un poco de espacio entre ellos y luego, por otro lado, necesitamos ampliar el tamaño de lo que va a ser esta caja de texto con el mensaje para que nos ocupe pues la mayor parte posible de la pantalla, es decir, todo lo que nos quede que no sea la caja de texto con el destinatario y el botón, que aparte lo queremos aquí abajo a la derecha, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer eso, ¿no? Bueno, y luego aparte aquí, pues cambiamos a lo que es el diseño, que nos da esta vista final, ¿no? O cuál va a ser el resultado final, ¿no? Pues aquí vemos esas pistas que aparecen aquí, ese texto A, ese texto mensaje, ¿no? Y aquí nos aparece pues bueno, pues el botón con el texto sobreimpreso que hayamos establecido aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser separar un poco estos elementos, todo lo que podemos ir, por ejemplo, irnos a este caja de texto, ¿no? Esta que está en el medio, y vamos a darle pues un poco de margen alrededor, ¿no? De forma que no lo separe tanto del botón como de la caja de texto del destinatario, ¿no? Entonces, como vimos antes, aquí simplemente podemos usar ese layout margin y añadirle ahí, pues no sé, por ejemplo, 8 dp, que bueno, pues nos habrá añadido tanto margen a la izquierda como a la derecha, así como arriba abajo. Eso igual no nos interesa, queremos simplemente arriba y abajo, así que vamos a cambiar esto a un margin top, ¿vale? Para añadir ahí un poco de espacio encima, y también layout margin bottom, ¿vale? Y 8 dp, ¿de acuerdo? Bueno, y vemos que tenemos aquí un montón de espacio libre, ¿no? Espacio que queremos aprovechar para esta caja de texto que tenemos aquí, la del cuerpo del mensaje. Para poder, digamos, asignar ese espacio aquí, en este linear layout, lo que hacemos es utilizar una propiedad de estos componentes, de estas vistas, que es el peso, ¿no? El atributo que se llama weight. Este atributo weight, peso, ¿no? Layout weight. Bien, entonces lo que va a hacer nuestro contenedor, nuestro linear layout, para todos aquellos componentes que tengan establecido ahí un valor de peso mayor o igual a 1, pues entre ellos va a repartir el espacio sobrante. Es decir, si yo a esto le doy ese valor 1, vemos cómo automáticamente, ¿no?, todo el espacio me lo repartió, ¿vale? Ese espacio libre, ¿no? Se lo añadió en este caso, porque es el único de los tres elementos que hay aquí, el botón y estas dos cajas de texto. La única que tiene un valor de peso mayor o igual que 1 es esta del medio, con lo cual le asignó todo el espacio sobrante. Si, por ejemplo, pues a esta caja de texto le hubiera hecho lo mismo, le hubiera establecido un valor de peso de 1, ¿no?, pues lo repartiría dándole la mitad a uno y la mitad a otro, ¿no? Es decir, este valor se utiliza aquí como una referencia de proporcionalidad. Es decir, si yo a esto le doy, por ejemplo, al de abajo le doy un valor 2, lo que va a hacer es repartir el espacio de forma que este tenga el doble que este, ¿no?, de ese espacio libre que había ahí, o el triple, ¿de acuerdo? O el valor que sea, ¿no? Establece pues la correspondencia en función de esos valores que hayamos establecido aquí. Bueno, en este caso, como el único que necesitamos que asuma, ¿no?, ese espacio,
pues es este elemento donde va el texto, pues lo vamos a dejar aquí un 1 y aquí vamos a eliminar ese valor. Si nos venimos a esta vista de diseño, ¿no?, en la que vemos el aspecto final de, bueno, de lo que sería nuestra aplicación, ¿vale? Vemos cómo el contenido en esta caja de texto, que en principio es de varias líneas, pues nos va a aparecer aquí, ¿no? Digamos, centrado verticalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar esta alineación? Esto lo hacemos a través de una propiedad que se llama Gravity, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí, Gravity, ¿vale? Este layout. Aquí vemos que tenemos dos, layout Gravity y tenemos Gravity. Este lo que controla es, digamos, el posicionamiento de la vista dentro de lo que es el layout, y esta propiedad Gravity lo que va es a controlar el posicionamiento del contenido dentro de la vista, ¿no? En este caso, bueno, pues de esta caja de texto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también tenemos distintas opciones como pues centrar horizontalmente, centrar abajo, centrado vertical, ¿vale? Al final, a la izquierda, arriba, etcétera, 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 ¿no? Entonces podemos, en este caso a nosotros nos interesa pues esta opción top para que ese texto nos aparezca arriba, ¿no? Y bueno, y podríamos combinar aquí pues distintas de esas posibilidades, ¿no? Pues a lo mejor imagínate arriba y centrado horizontalmente, ¿de acuerdo? ¿No? Utilizando pues este operador OR, ¿no? Operador lógico OR. Pero bueno, en este caso, como por defecto ya nos va a quedar a la izquierda, horizontalmente, que es lo que nos interesa, simplemente vamos a establecer ese valor para esa alineación interna, ya digo, ¿no? Esta propiedad Gravity lo que hace es ajustar el contenido, ¿vale?, que haya en esta vista, ¿vale?, pues a la posición, ¿no?, con donde le digamos, ¿no? Esa otra propiedad que veíamos, layout Gravity, lo que nos permite es ajustar la posición del componente dentro del contenedor en el que se encuentre, que por ejemplo lo vamos a utilizar para desplazar este botón hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí en este caso vamos a utilizar pues también la gravedad, ¿vale? Pero en este caso es esta propiedad layout Gravity, y aquí vamos a utilizar por ejemplo end o right, ¿vale? Cualquiera de esos dos valores nos van a valer, y pues así conseguimos llevarnos, ¿no?, horizontalmente el botón para la derecha. Bueno, y con esto tendríamos creado ya el interfaz, ¿no?, de esta aplicación. Vamos a comprobarlo. Lanzamos ahí la ejecución de la misma, que se nos carga. Entonces tenemos ahí pues esta caja de texto para introducir ese destinatario, y aquí pues añadiremos nuestro cuerpo del mensaje, que bueno, ya vemos que podemos tener ahí múltiples líneas, ¿sí? Vale, y aquí tendremos pues el botón de enviar. Bien, y con esto pues un poco repasamos pues algunas de esas propiedades, ¿no?, que tenemos ahí, ¿no?, digamos así, las más importantes en estos linear layout, ¿vale? Pues eso, nos quedamos con que podemos distribuir esos elementos o bien verticalmente o bien horizontalmente. No podemos hacerlo de las dos maneras. Para eso lo que tendríamos que hacer es, pues, en un linear layout, pues añadirle, por ejemplo, otro linear layout con una orientación distinta, ¿no? Bueno, pues ya veremos también esto, ¿no? Y bueno, pues ahí como un poco establecer esos márgenes, esa alineación tanto del contenido del componente utilizando el Gravity, como de lo que es el componente, la alineación del componente dentro de su contenedor, para lo cual utilizamos ese layout Gravity, cómo establecemos también esos márgenes,
tanto internamente dentro de una vista utilizando el padding como alrededor de la vista o en alguno de sus laterales, ¿vale? Utilizando ese layout margin. Y bueno, pues con esto ya podemos jugar un poco a crear pues interfaces más o menos sencillos. Cerramos entonces este proyecto de este linear layout y vamos a crear otro para practicar también o ver algunas propiedades de otro de estos, bueno, diseñadores, ¿no? O contenedores.